Bienvenidos a este análisis donde vamos a desempacar la escalofriante psicología detrás de un crimen verdaderamente impactante. Vamos a empezar con una observación bastante cruda sobre los secretos. Porque, la historia de Alicia Berenson no es el típico caso criminal, es más bien un laberinto mental absolutamente fascinante. Así que vamos a construir un perfil psicológico profundo, y no solo de una paciente que de la nada se niega a hablar, sino de las grietas que todos tenemos en la mente humana. Para entender este misterio tenemos que remontarnos a uno de los padres del psicoanálisis. Sigmund Freud creía, pero así fervientemente, que ningún mortal puede realmente guardar un secreto. Él decía que, incluso si sellamos nuestros labios, la verdad va a encontrar la forma de salir, ¿saben? Se filtra por nuestros gestos, por el arte o hasta por nuestro propio cuerpo. Literalmente la traición resuma por cada poro. Y bueno, esta teoría se pone a prueba de la forma más extrema con la enigmática Alicia Berenson, una pintora brillante que tras un evento devastador decide cerrar la boca por completo. Pero la gran pregunta es, ¿realmente se puede callar todo? Quédense con esta idea en la cabeza porque es el eje de todo lo que vamos a ver. Ahora, piensen en esto. Alicia escribía una y otra vez en su diario personal que su esposo, Gabriel, un fotógrafo de moda, era el amor absoluto de su vida. Pero los hechos nos cuentan una historia radicalmente opuesta. Alicia agarró un alambre, lo ató a una silla y a quemarropa le disparó brutalmente 5 veces directo en el rostro. 5 disparos. O sea, estamos hablando de que esto no fue un simple ataque de pánico momentáneo, ¿verdad? Esa cantidad de disparos nos grita que hubo una furia incalculable. Es una violencia visceral que literalmente borró los rasgos de la persona que supuestamente más amaba en el mundo. Vamos a rastrear los hechos concretos de ese asfixiante 25 de agosto. De hecho, quedó registrado como el día más caluroso del año. Y la línea de tiempo es implacable. A las 5:15 de la mañana, Gabriel sale temprano para una sesión de fotos. Pasa todo el maldito día afuera, en un ambiente que seguro fue agotador por el calor extremo. No es hasta las 11 de la noche que regresa a su casa en Londres. Y fíjense en esto, tan solo 35 minutos después, tras la llamada frenética de una vecina que escuchó disparos, la policía irrumpe en la casa sumida en la oscuridad total. 35 minutos. Esa es la estrecha ventana donde la vida de Alicia y Gabriel se fractura para siempre. Y el punto crucial es lo que encontraron las autoridades al iluminar el lugar. Fue una pesadilla absoluta. Las paredes estaban literalmente destrozadas y rociadas de sangre. Gabriel inmovilizado con alambres, el arma en el suelo, adivinen, cubierta únicamente con las huellas de Alicia. Y justo a sus pies, un cuchillo destellando en la oscuridad. Ella llevaba un vestido blanco completamente empapado en sangre, con cortes súper profundos y recientes en las muñecas. Sobrevivió de milagro a estas heridas autoinfligidas, pero desde ese preciso instante se negó a volver a pronunciar una sola palabra, un silencio total y perpetuo. Pero ojo aquí porque, aunque Alicia perdió la voz, en realidad nunca dejó de comunicarse. Días después del asesinato, y ya estando bajo arresto domiciliario, hizo algo rarísimo. Alteró su proceso creativo de siempre y pintó frenéticamente un último autorretrato. Este lienzo se convirtió en su única declaración, por así decirlo. Se pintó a sí misma frente a un lienzo en blanco, sosteniendo un pincel que gotea pintura roja, o bueno, tal vez sangre. Y en una esquina de la obra dejó una sola palabra, un título, que es literalmente la pieza central de este rompecabezas. Alcestis. ¿Qué significa exactamente este nombre? Bueno, Alcestis es una figura trágica de la mitología griega. Es esta heroína que decide voluntariamente sacrificar su propia vida, muriendo en lugar de su esposo para salvarlo. Y claro, este título nos vuela la cabeza porque introduce un nivel de misterio intelectual loquísimo. Es una contradicción gigantesca. O sea, Alcestis representa el autosacrificio puro por amor, ¿cierto? Y eso choca de frente con la realidad de una mujer que acaba de ejecutar a su marido a sangre fría. Entonces, ¿por qué demonios una asesina se identificaría con una mártir? Como se podrán imaginar, este silencio dejó un vacío enorme y el circo mediático no tardó ni un segundo en llenarlo. La prensa y los supuestos expertos en televisión empezaron a lanzar teorías salvajes por todos lados. Que si fue abuso doméstico y la llevó al límite, que si fue un juego sexual extremo que salió mal, ya saben, por el tema de los alambres. También salieron los sospechosos de siempre, celos por otra mujer o la clásica avaricia por heredar el dinero de la familia. Aunque detalle curioso, Alicia ya era rica. Pero al final del día, absolutamente ninguna de estas especulaciones logró explicar por qué se negaba rotundamente a hablar. Nada encajaba. Y justo aquí es donde la cosa da un giro tremendo. Cuando el público finalmente se aburre y los titulares desaparecen, entra a escena Theo Faber. Él es un psicoterapeuta forense que desarrolla una obsesión, pero de verdad una obsesión casi enfermiza con este caso. El tipo consigue un trabajo en la institución donde ella está recluida con una sola meta en la cabeza: arreglar a Alicia y hacerla hablar.
Pero para entender la magnitud de esta obsesión tenemos que pausar un segundo a Alicia y echar un vistazo al pasado oscuro y súper fracturado del mismísimo Theo. El viaje psicológico de Theo digamos que es bastante duro. Está marcado por un trauma severo desde muy niño. Imagínese tener que soportar los ataques de ira impredecibles y violentos de su propio padre. Eso le generó un terror constante que se llevó hasta la universidad, donde el aislamiento y los ataques de pánico fueron pero tan abrumadores que lo empujaron a un intento de suicidio con una sobredosis de pastillas. Afortunadamente sobrevivió y encontró, de alguna forma, su salvación a través de la terapia con una mujer llamada Ruth. Ella fue quien le enseñó a procesar ese dolor inmenso. Y esto nos trae a una confesión súper franca que es clave para nuestro análisis. Theo dice textualmente: nos atrae esta profesión porque estamos heridos. Estudiamos psicología para sanarnos. ¡Wow! Él admite abiertamente que usa su profesión como un curita para sus propias heridas emocionales. No es solo un profesional mirando desde afuera, es alguien que busca curarse a sí mismo a través de sus pacientes. Y esto es absolutamente crucial porque tiñe y condiciona cada movimiento, cada suposición y cada paso que da en el caso de Alicia. Impulsado por todo esto, Theo logra entrar a The Growth, que es la unidad psiquiátrica de alta seguridad donde tienen a Alicia. Y el contraste de este lugar es como de película. Por un lado, tienes esta seguridad extrema, casi de prisión de máxima seguridad, puertas de acero pesadísimas, detectores de metales, guardias revisando todo, alarmas personales. Pero luego, en medio de esta fortaleza lúgubre, entras a la oficina del director clínico, el profesor Diomedes, y es un mundo completamente distinto. Huele a cera, a madera, está lleno de pianos, arpas y partituras por todos lados. Es un choque brutal entre contener la locura violenta y buscar un escape a través del arte. Bueno, en este entorno tan extraño es donde Theo por fin encuentra a Alicia. Y les digo, la realidad te golpea duro. Olvídense por completo de la artista glamurosa que salía en las revistas. Está irreconocible. La tienen fuertemente sedada con antipsicóticos. Babea sin poder controlarlo por los efectos secundarios, su cabello es una maraña sucia, tiene las uñas destrozadas de tanta ansiedad y las cicatrices en sus muñecas están ahí, a la vista de todos. Básicamente, se ha fundido con el lugar, hundiéndose tan profundo en su silencio que se volvió casi invisible para el resto del hospital. Y así llegamos al primer gran enfrentamiento. En su primera sesión a solas, dentro de una sala de terapia súper fría y vacía, lo que ocurre es un verdadero duelo en silencio. Theo se da cuenta rapidísimo de que esto no es un berrinche o una fase. Alicia de verdad no va a soltar ni media sílaba. Y claro, esto lo deja sin sus herramientas básicas de psicoterapeuta. Sin palabras, Theo se ve obligado a depender 100% de pistas no verbales. Y lo que es muchísimo más peligroso, de sus propias suposiciones para tratar de llenar ese enorme vacío que Alicia le pone enfrente. Frustrado al chocar contra esta pared de ladrillos y sintiendo que el caso se le va de las manos, Theo hace algo impensable. Rompe las reglas, se salta todo el protocolo profesional y arranca una investigación secreta, totalmente no autorizada, sobre el pasado y los traumas infantiles de Alicia. Empieza a llamar a sus familiares a escondidas. Contacta a figuras clave como Max Berenson, el abogado yermado del esposo asesinado, y a Lydia Rose, la tía resentida que crió a Alicia tras un accidente trágico. Theo está buscando desesperadamente el origen de esa furia asesina en los recuerdos más profundos de su paciente. Todo esto nos empuja a la gran pregunta de este análisis. Una que de verdad te deja pensando. Conforme vemos a Theo cruzar una línea ética tras otra, metiéndose a ciegas en la oscuridad de Alicia, tenemos que cuestionar sus verdaderos motivos. ¿Está realmente tratando de salvarla como el héroe profesional que dice ser? ¿O será que estamos viendo a otro ser humano profundamente roto, proyectando su propia y desesperada necesidad de salvación sobre el lienzo en blanco que es el silencio de Alicia? Es como un rompecabezas donde quien intenta armar las piezas en realidad está tratando de juntar las suyas propias. Y con esta inquietud en el aire nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos vemos en la próxima.